la escuela dominical de niños se viste de luto. Conociendo a Jesús en su mayor dolor y sufrimiento, ha llegado la hora de la crucifixión y muerte de Jesús. Mis niños amados, sean todos bienvenidos a esta escuela dominical. Que el Señor los bendiga y espero que hayan tenido un excelente semana. Nuestro estudio bíblico, mis niños, se trata el día de hoy de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro pasaje clave está en Mateo 27, del versículo 32 al 55. Los voy a dejar para que ustedes y sus papitos puedan leerlo y yo los espero. Bueno, mis niños, sean todos bienvenidos. Vamos a entrar inmediatamente en nuestro estudio. El estudio de hoy está ligado con el estudio que vimos la semana pasada con nuestra querida hermana Marisol. Recuerden ustedes que en el estudio anterior nuestra hermana nos contó cómo Jesús fue sentenciado a muerte y además fue enjuiciado y por el que tuvo además que pasar mucho dolor y soportar golpes y tortura, mis niños. Fue gravemente herido. Su cuerpo fue gravemente herido. Porque también debemos recordar, mis amados niños, que todo esto Jesús tuvo que pasarlo como hombre, no como Dios. Él debía pasar por todo este sufrimiento. En Mateo, versículo 32 al 34, nos dice que Jesús estaba tan golpeado, con heridas tan profundas, tanto fuera como dentro de su cuerpo, porque recordemos, mis niños, que dentro de la tortura, ¿cierto? Jesús fue golpeado una y otra vez sin parar. Él fue toda la noche torturado. A él lo golpearon a tal extremo que tenía, mis niños, heridas internas, o sea, dentro de su cuerpo, como heridas fuera de su cuerpo. Y resulta, mis niños, que ya él estaba tan cansado y estaba tan agotado, ¿cierto?, por el castigo que le habían dado, que en realidad se le hacía muy difícil poder llevar la cruz hasta el Calvario. Por lo tanto, los soldados romanos decidieron que era necesario que alguien lo ayudara. Y aquí aparece Simón de Cirene. Simón de Cirene, mis niños, era una de las personas que fue escogido al azar de entre todas las personas presentes en aquel lugar. Mis niños, ¿por qué es importante la figura de Simón de Cirene? Porque los discípulos en ese minuto, mis niños, no querían ayudar a Jesús con la cruz porque estaban asustados, tenían miedo y no quisieron comprometerse. En Marcos 15:25 dice: era la hora tercera. Esto es a las 9 de la mañana. Y allí le crucificaron y con él a otros dos a cada lado. Mientras repartían sus ropas, Lucas conserva un texto maravilloso, mis niños, que Jesús clama al Padre y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús estaba pidiendo que sus verdugos fueran perdonados, tanto los romanos como los judíos, y en ese sentido más amplio, todos aquellos que lo habían llevado a la cruz. En el versículo 38 al 40 de Mateo, dice: entonces crucificaron con él a los dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. En el versículo 39 dice: los que pasaban le injuriaban o le blasfemaban contra él diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedifica, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. Esto está en el versículo 40. Esto, mis niños, es muy similar a cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto. ¿Lo recuerdan? También el diablo le decía que hiciera una cosa, que hiciera la otra, cuando le dice que convierta las piedras en pan, y lo trata de tentar. Pero al igual que en aquella oportunidad Jesús debía pasar este tormento,
como hombre y no como Dios, mis niños amados. Los enemigos de Jesús quisieron descalificarlo en 5 áreas, mis niños amados, que son importantes. En primer lugar, ellos menospreciaron su poder cuando le dicen: tú que derribas el templo, en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. En segundo lugar, menospreciaron su origen divino. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. En tercer lugar, menospreciaron su misión salvadora. A otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. En cuarto lugar, menospreciaron su reinado y la fe de los que creyeron en él. Si eres rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. En quinto lugar, mis niños, menospreciaron su confianza en el Padre. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere. Cuando Jesús habló a sus discípulos y también a nosotros acerca de la cruz, quiso anticiparnos que en determinados momentos nosotros también vamos a ser probados, también vamos a tener pruebas parecidas, aunque no seamos crucificados físicamente, pero las tendremos. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo amado, mis niños, de esto se hace referencia en Juan, ¿cierto? 26-27, y le dice: mujer, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. En el versículo 45 al 49 de San Mateo, mis niños, dice: y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Habían pasado 3 horas cuando comenzaron las tinieblas, a las 12 del día. O sea, cuando el sol se supone que está en su plenitud. Y se prolongaron hasta las 3 de la tarde. Estas tinieblas eran literales. ¿Por qué? Porque la tierra se oscureció como si fuera la noche pura. Y no era producto de un eclipse. En el versículo 46 de Mateo dice: Jesús clamó, cerca de la hora 9ª, como a las 3 de la tarde. Jesús clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que están allí decían: llama al profeta Elías. Pero no era así. Padre, ¿por qué me has desamparado? Se sugiere que en ese momento el peso del pecado del mundo cayó sobre el corazón y el ser de Jesús. En realidad debemos saber, mis niños, que Jesús no conoció pecado, pero fue hecho pecado por nosotros, mis niños. Esto está en 2 de Corintios 5, 21. El Padre es el que abandona y entrega. El Hijo es el abandonado y entregado por el Padre y por su propia voluntad. De esto brota el espíritu de la entrega y del amor, que es capaz de poner en pie al hombre abandonado, mis niños. En el versículo 50 de Mateo, Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Entregó el espíritu es una forma suave, mis niños, de decir que ha muerto. Lucas dice en el capítulo 23, versículo 46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En el versículo, mis niños, 54, los acontecimientos que sucedieron en ese momento, en el momento de la muerte de Jesús, mis niños, nos indican que la Escritura se había cumplido a cabalidad. O sea, paso por paso se cumplió completamente. Y además las profecías. El terremoto más los fenómenos que ocurrieron esa jornada hacen que el centurión que estaba a cargo de ver a Jesús, más los otros que estaban guardando a Jesús, tuvieron miedo y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Amén, aleluya, gloria a nuestro Señor. El versículo 51, mis niños, de Mateo, dice: el velo se rasgó. El lugar santo, mis niños, estaba separado del lugar santísimo por un velo. Y era el lugar donde el sumo sacerdote entraba una vez al año, pero solo él podía entrar. En el minuto, mis niños, de la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo
¿Qué significa esto, mis niños? Que nosotros no necesitamos ningún intermediario para hablar con nuestro Dios. Tenemos comunicación directa con Él. Y del versículo 52 al 53 dice: se abrieron los sepulcros. Solo Mateo registra este hecho. Es un gran detalle que las tumbas se abren a la muerte de Jesús. Pero los muertos no salen de ella hasta que Jesús resucita. Amén. Esto nos dice a nosotros que Jesús venció a la muerte, mis niños, y que ésta perdió su poder. La muerte pierde el poder con el sacrificio de nuestro Señor, porque estamos seguros de que como Jesús vive, nosotros también, mis niños, viviremos después de nuestra muerte. O sea, viviremos por la eternidad junto a nuestro Dios. Mis niños, Jesús es el único camino por el que podemos llegar a Dios. Jesús sufrió y fue crucificado por los pecados de todos los hombres, dando así cada uno el don del arrepentimiento y del perdón. Solamente por medio de su misericordia y de su gracia, mis niños, todos podemos ser salvados. Jesús nos salva del pecado y de la muerte. Por eso, Jesús es nuestro Salvador y nuestro Redentor. O sea, mis niños, nuestro ayudador. Espero, mis amados niños, que hayan disfrutado de esta enseñanza. Debemos confiar ciegamente en nuestro Señor Jesucristo, porque Él sacrificó su vida y nuestro Dios entregó a su único y amado Hijo. Que el Señor los bendiga, mis niños, y nos vemos en un nuevo estudio. Promesa. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8.